buenos días a todos. Bienvenidos a la primera mesa desde el seminario Riesgos y Oportunidades de la Reforma Electoral, organizada por la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero y dedicada a la discusión de las propuestas de la reforma político-electoral. Un tema de suma importancia para todo el país y para el futuro del régimen político democrático mexicano, y un tema de la mayor importancia por lo que hay en juego en una reforma electoral. Nada menos el arreglo para competir, elegir y en consecuencia conformar un gobierno. Y es que en las reglas electorales está ante todo en juego la paz, la transferencia pacífica del poder, la contienda por los cargos de representación y gobierno libre de violencia. Por eso las reglas tienen que ser tales que transparentemente eviten al máximo la posibilidad de conductas fraudulentas. Pero para que funcionen, no solo tienen que garantizar los derechos y libertades políticas, sino que además tienen que ser administradas, como mencionaban hace un rato, en forma imparcial y transparente. Y en consecuencia están en juego también las instituciones para sancionar su aplicación. Y está en juego las normas y procedimientos para que se pueda definir, reconocer, materializar, ejercer y aceptar la nueva autoridad para que sea legítima. Eso no es menor. Como mencionaban hace un rato, comentaban los que participaron en la inauguración, cada nueva reforma ha sido el producto de un diagnóstico colectivo. Y en México, de un tiempo acá se viene discutiendo las áreas de la legislación electoral que debieran revisarse, las posibles formas de resolver los problemas más importantes que se civilizan de la última elección. Cada elección hemos tenido unas reglas nuevas a partir de un diagnóstico colectivo. Pero hoy es más urgente esta reflexión porque ya tenemos una iniciativa de reforma electoral en el legislativo. Comprender cuál es el diagnóstico al que responde la iniciativa de la reforma y visualizar sus posibles implicaciones es nuestro interés el día de hoy aquí, y por eso la Cátedra Madero convocó a estos especialistas de primer nivel, a quienes iré presentando conforme les demos el uso de la palabra. Sin más, les pido a nuestros ponentes que expongan en un lapso de 10 a 12 minutos cada uno, para que al final de las 5 presentaciones tengamos la oportunidad de unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, no me extiendo más y voy a presentar primero al doctor Fernando Barrientos del Monte. Él es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia y maestro en relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México e integrante del Seminario Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como parte del Comité Académico de la Cátedra Madero. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato. Fernando, adelante. Gracias y buenos días a quienes nos siguen y a quienes están acompañándonos aquí. Como el tiempo es poco, voy a obviar los saludos a los colegas y las colegas que están aquí con nosotros para que podamos tener espacio para la discusión. Y en tanto que me toca iniciar, pues yo creo que la gran cuestión es al menos poner el panorama de lo que se trata esta reforma político-electoral. Y creo que la doctora Inclán decía algo muy importante. Hemos tenido varias reformas, ya también lo recordaba el profesor Fernando Castañeda, pero probablemente el gran problema de esta iniciativa de reforma que vamos a discutir, pongámoslo así, la reforma que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 28 de abril, espero no equivocarme, de este año. Hay muchas iniciativas de reforma, podemos meternos a la página del Congreso y hay muchísimas, pero esta es la que importa, pues porque es la que envía el presidente.
Pero algo que nos recordaba la doctora Inclán era pues que regularmente las reformas vienen de un proceso de reflexión y de un diagnóstico. Y al menos mi punto de vista es que aquí no hay ni diagnóstico ni reflexión. De hecho, es una iniciativa de reforma muy breve, son casi 70 páginas, 68. Y, sin embargo, es una iniciativa que propone realmente cambios muy profundos y sobre los cuales es importante reflexionar porque no hay, digamos, hay muchas cosas que no se han dicho o no son claras o que capaz que ni siquiera el presidente sabía que iban a esa reforma, porque evidentemente él no la hizo, ¿no? La primera, creo yo, digo solamente para poner un ejemplo, es que no desaparecen los diputados plurinominales, ¿no? Recordarán ustedes que han habido muchas ideas de desaparecerlos, pues no, al contrario, aquí lo que propone la reforma es convertir toda la representación plurinominal, o sea, que eso es lo más interesante, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que pensar es eso, ¿no? De qué se trata, cuáles serían sus posibles efectos y sobre todo si es deseable. Como les decía, en tanto que me toca a mí iniciar, pues solamente voy a señalar algunos elementos. ¿Qué es lo que propone la reforma? Ya tendremos espacio ya no veo. Bueno, voy poniendo. ¿Qué es lo que propone la reforma? Una de las primeras cuestiones que propone es convertir el actual Instituto Nacional Electoral, convertirlo en INEC. Lo que propone es nacionalizar la gestión electoral. Ojo, esa no es la primera vez que se propone. De hecho, la reforma que se discutió entre 2013 y 2014 dentro del llamado Pacto por México en la época del gobierno de Enrique Peña Nieto ya proponía eso. Simplemente que al final de cuentas no se logró concretar. Se pretendía desaparecer a los órganos locales, electorales locales, y también se pretendía desaparecer a los tribunales electorales locales y crear una sola autoridad nacional. En este caso ahora en ese momento no se llevó a cabo, quedó un híbrido, ¿no? Ya habrá momentos para discutir. Yo sé que cuando escuchamos a los miembros del servicio electoral dicen que es la mejor forma, desde el punto de vista no tampoco es que esté mal, pero tampoco es la más eficiente. Pero bueno, no se desaparecieron. ¿Qué es lo que se haría? Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que organizaría elecciones, consultas populares, la revocación del mandato. Y lo más interesante es que propondría que los miembros de este instituto INEX fuesen elegidos por el voto popular, ¿no? Cada poder de la Unión postularía a 20 candidatos, ¿no? Ahí lo dice la diapositiva, 10 la Cámara de Diputados, 10 la de Senadores, 20 el Poder Judicial y 20 la Presidencia, ¿no? Y luego estos se llevarían al voto popular. La elección de los mismos consejeros quedaría en manos del instituto, ¿no? Es decir, la burocracia. También lo que ahí se propone es que el INEC computaría los votos, la Cámara de Diputados publicaría los resultados y la Suprema Corte de Justicia calificaría el proceso. ¿Qué significa esto? Pues que sería regresar a una especie de calificación política, ¿no? Una mixta, ¿no? Por así decirlo. El INEC también organizaría las elecciones locales. Entonces eso implicaría desaparecer a los órganos estatales, a los famosos OPLES. También limitaría un poco las facultades que tienen las autoridades electorales. Ahí dice, no solo puede intervenir en la vida interna de los partidos para reponer procedimientos, no pueden nombrar dirigentes ni candidatos. No es que lo haga ahora, pero sin embargo se acercan muchos a ellos, ¿no? Ya eso seguramente será un tema que tratarán los colegas, los recursos, ¿no? También esta iniciativa pretende reducir los recursos de los partidos, sobre todo solamente que aparezcan en época electoral y reducirlos en época no electoral. Dice ahí, durante las campañas electorales los partidos accederán o tendrán financiamiento público, 30% igualitario y 70% en relación a los votos obtenidos en la elección, ¿no? El uso en elecciones de tiempos del Estado para radio y televisión bajo el INEC, ¿no? La otra cuestión, y es la que quizá yo voy a hablar un poquito más, si es que me da tiempo, pues es que reduciría las cámaras. Se reducirían de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores, 3 por cada entidad. Y ojo, los 300 diputados no se elegirían, digamos, en los 300 distritos de mayoría que ahora tenemos, sino que en cada estado habría un número de diputados y se elegirían por lista.
cada partido presentaría una lista por estado, es decir, habrían 32 listas con un número determinado de diputados, y ahí se asignarían por la vía de la representación proporcional. Ojo, esto significa que todas las representaciones, incluida la de senadores, serían plurinominales. Eso voy a detenerme un poco más adelante, porque también se propone hacer lo mismo, pero para las diputaciones locales. Pongo un tema ahí. El primero es, ya les dije, desde mi punto de vista no hay diagnóstico, y el segundo está en que afecta el federalismo. Ya hacer un Instituto Nacional Electoral en un país federal, que no es unitario, que no es centralista teóricamente, pues ya implica ir en contra del federalismo. Y no solamente pretenden hacer eso, sino que la reforma también le diría a cada estado cómo debe estar organizada su representación. En cada estado les pone un límite y un máximo de diputados, pero no solamente a los diputados, sino también a los regidores y síndicos en cada presidencia municipal. Y ahorita les voy a poner la gravedad que tiene este asunto. Claro, cuando yo digo que no hay un diagnóstico, no hay un diagnóstico consultado con la ciudadanía, es un diagnóstico del partido. Si se llegara a pasar esta reforma, el partido que saldría mayor beneficiado es el partido en el poder. Ojo, también hay que ser conscientes, todos los otros partidos cuando han estado en el poder, el PAN y el PRI, pues proponían reformas para que les beneficiara. La gran cuestión es que no tenían la mayoría, y ahora sí. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Elección de ayuntamientos, con un sistema de listas con presidente, una sindicatura y regidores. Otra, con los datos que les vaya pasando, les pueden ir entendiendo, ¿no? Ahí en la diapositiva están los temas que son sensibles y centrales, ¿no? Entonces afecta a la gestión electoral, afecta a la representación, afecta a el número de los recursos de los partidos, afecta a la justicia electoral y afecta el federalismo político y electoral. No es la primera vez, no sé por qué está apareciendo así, pero bueno, no es la primera vez que en una iniciativa de reforma se propone reducir el número de diputados. O sea, siempre aparecen muchas iniciativas, que es un poco extraño porque en realidad somos un país muy grande. O sea, se entendería reducir el número de diputados en un país que probablemente tenga la mitad de la ciudadanía que contamos, pero somos un país de más de 120 millones de habitantes. Y es ilógico pensar que a menos representantes vamos a tener mejor representación, aunque algunos piensan que esto puede ser así, ¿no? Entonces, en la diapositiva, y lo pueden ustedes encontrar después, bueno, ahí vienen las diversas propuestas que se han hecho. Y siempre que se ha propuesto reducir el número de representantes, sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, pues teóricamente en ese momento beneficiaría al partido en el poder. Evidentemente, si ahora se reducen, pues afectaría a la oposición, ¿no? Pero también hay que ver un poco más allá de estos casos extremos. Actualmente, por ejemplo, en Italia, en el 2020 se llevó a cabo un referéndum para reducir las cámaras, ¿no? Entonces se redujeron de 315 a 200 senadores y de 630 a 400 diputados. Eso fue lo que permitió ahora que, por ejemplo, la derecha y la extrema derecha obtuvieran mayores escaños. Y del otro caso es el caso de Alemania, ¿no? Alemania se fueron al contrario. En lugar de reducir las cámaras, la aumentaron. Me voy centrando en esto. Vean ustedes solamente, aquí está. Lo que haría, y con esto voy cerrando, la iniciativa propone reducir la Cámara de Senadores de 128 a 96. Y la Cámara de Diputados a 300. Pero, por ejemplo, ahí hay un ejemplo muy claro. Actualmente, los distritos, por ejemplo, de mayoría, el Estado de México, por ejemplo, tiene 41, implicaría reducirlo a 40. La Ciudad de México tiene 24 e implicaría reducirlo a 2, y así subsecuentemente. Es decir, se afectaría de manera grave la representación. En los congresos estatales, por ejemplo, proponen que exista un máximo de 45 diputaciones y un mínimo de 15 a partir de por ejemplo, entidades con menos de 1 millón de personas deberían tener solamente 15 diputaciones. Y ahí, más adelante van subiendo, ¿no? Cada 500,000 habitantes hasta llegar a 45, pero eso sería el máximo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Ahora lo voy a presentar. Pues que, por ejemplo, los congresos estatales, por ejemplo, la Ciudad de México actualmente tiene 66 diputaciones, pues implicaría reducirle solamente a 31 y solamente tendrían 35.
alguien diría, bueno, probablemente esto no está mal, pero eso implica reducir otra vez la representación. Y cierro con el caso más grave, que es con las, aquí no me apareció, con la de los sindicaturas. Solamente voy a poner el caso de Guanajuato porque es el estado en el que trabajo y lo he visto con más detalle. Pero vean, por ejemplo, un municipio que puede ser cualquiera de México. Abasolo actualmente tiene 8 regidurías, con la propuesta tendría 3 y se asignan de manera proporcional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un municipio pequeño, como en el caso aquí, Ocampo, que tiene actualmente 8, solamente tendría un regidor. Entonces, un partido que gana a nivel municipal tendría la presidencia, la sindicatura y la regiduría. Prácticamente no tendría ningún control. ¿Qué partido sale beneficiado cuando está ganando constantemente con mayorías? Pues reduces la oposición, no tendrías ningún control. Creo yo que ese es el gran problema de esta iniciativa. Hay muchos otros temas, por supuesto, que vamos a seguir hablando, pero por ahora yo me quedo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por una excelente presentación que, híjole, hubiéramos querido que durara el doble, pero gracias por sujetarte al tiempo. Damos paso ahora a la voz a la maestra Erika Granados Aguilar. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales y especialista certificada en el posgrado de Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. Cuenta con un máster de Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Flaxo México. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política en la UAM, editora de la Revista Mexicana de Estudios Electorales perteneciente a la SOME y responsable del área de Mujeres y Género del proyecto de extensión comunitaria de la UAM. Adelante, Erika. Muchas gracias, doctora Inclán. Y bueno, espero que este tiempo no se me tome en cuenta para las cuestiones de los saludos. Yo quiero agradecer verdaderamente a la Cátedra Madero por la organización que están realizando, por todo logística que ustedes están viendo, por la difusión que se está haciendo. Ustedes están presentes en este momento, pero saben que a través de la virtualidad se encuentran más de 1,000 asistentes escuchando. Esto es un gran evento. Esto se ha realizado por algunas personas que trabajan en la cátedra y que estoy viendo allá arriba. Yo le quiero agradecer a Fabiola, a Sofía, por supuesto que al doctor Castañeda, todo este impulso que está dando por los trabajos de la democracia y de los derechos humanos. Bueno, saludo a los miembros de la mesa, no me detengo a saludaros a cada uno de ellos, me da mucho gusto compartir con ellos, aprecio bastante a varios de ellos y también aquí públicamente quiero agradecer al doctor Reveles, una donación que nos hizo a la Universidad Autónoma Metropolitana de las revistas de estudios políticos para nuestros estudiantes de la licenciatura en Ciencia Política. No tan solo fue para los estudiantes, sino también para los profesores. Estas revistas volaron y se lo quiero agradecer públicamente al doctor Reveles. Gracias, doctor, por esa donación. Muchas gracias. Bueno, ahora ya, tomando ahora sí propiamente el tema de la reforma electoral, no se podía abrir la mesa de mejor manera hablando de un tema general de la reforma, todo lo que implica la reforma, para que ustedes puedan ver y de manera posteriormente las subsecuentes mesas, para que ustedes puedan entender todo lo que implica esta reforma de manera general, tanto ustedes como quien nos acompaña en la virtualidad. Bueno, ya también decía Fernando, el día que se publicó, bueno, no se publicó, se publicó en los medios, que el presidente de la República tramitó en su calidad del Ejecutivo Federal, en su investidura, como su facultad de presentar iniciativas de leyes o decretos, presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma, donde, escuchen este punto, se modifican, se derogan y se adicionan diversos artículos en materia político-electoral. Entonces, aquí hay 3 elementos: modificación, derogación y adición
de diversos artículos. La exposición de motivos, y ojalá ustedes tengan la oportunidad de acercarse, de analizarla, de revisarla para que vean cómo está precisada esta exposición de motivos. Esta exposición se realiza desde la presidencia para justificar esta propuesta de reforma y a mí me resulta muy interesante, ya que se puede observar que según esta propuesta, poseemos un sistema político electoral deficiente, amañado y excesivo, por lo cual se requiere de cambios profundos que puedan eficientar, limpiar y corregir los errores que posee nuestro sistema actual. En la anterior mesa, que fue la presentación del evento, del seminario, varios de aquí los miembros que presentaron, ustedes pudieron escuchar lo importante que había sido el camino de las reformas electorales a partir del año 77. Si se acercan ustedes a revisar esta exposición de motivos, hay una contraposición enorme en las diferentes ideas que los especialistas o desde la presidencia se está manejando. Bueno, de hecho, toda esta iniciativa contiene argumentos que me parece que están muy apegados a la argumentación ya típica que se ha manejado desde la presidencia en contra de la oposición y en contra de los adversarios políticos. Esta reforma electoral es muy amplia, pretende grandes dimensiones con grandes alcances. Se están planteando reformar 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Esto es enorme, es bastante. Aquí se contienen 6 grandes rubros de acción, en realidad son 7, yo manejo 6 porque pude simplificar por los tiempos a 6. Vean todos los rubros de acción que son. Ya comentaba también Fernando, la transformación del INE al INEC. Un segundo rubro, unificación de las autoridades electorales. Un tercer rubro, un nuevo esquema para la elección de consejeros. Un cuarto rubro, los tiempos de radio y televisión. Quinto rubro, financiamiento de los partidos políticos. Y sexto, reducción en el tamaño del Congreso, que fue lo que abordó Fernando ahorita. Bueno, cada uno de estos a su vez contiene amplias, muy amplias modificaciones. Son 7 rubros que a su vez contienen amplias modificaciones. Entonces, por esto es una reforma muy amplia, con grandes cambios, pero que nos deja pensando si necesariamente era indispensable. Al menos así en su totalidad como se presenta, ¿era indispensable? ¿Verdaderamente era indispensable? ¿Acaso lo que se había venido construyendo a partir de 1977 con las diferentes reformas, que fueron 8, no trajo una especialización en México en el sistema político electoral? A lo largo de 45 años tuvimos cambios que llevaron mucho tiempo. Fueron años de trabajo, años de revisión, de prueba y error, para poder aceitar la maquinaria electoral. Y con la presente iniciativa de reforma pareciera que gran parte de este trabajo se viene abajo. Yo en este trabajo que les voy a presentar, voy a revisar cada uno de estos 6 rubros para conocer su pertinencia. El primer rubro es la transformación del INE al INEC, que asimismo tiene que ver con el nuevo esquema para la elección de consejeros y con la unificación de las autoridades electorales. Esta transformación implica que el cambio de denominación de INE a INEC es Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En esta transformación lo que se busca, entre otras cosas, es suprimir los distritos electorales, así como también llevar a cabo una reducción en el número de consejeros electorales, pasando de 11, que son los actuales, a 7 integrantes, los cuales ya no desempeñarán un cargo durante 9 años, sino será por 6 años. El asunto es la forma en cómo se van a elegir ahora estos consejeros. Se llevará a cabo a través de voto popular y serán en total 60 propuestas de candidatos a razón de 20
por el presidente va a proponer 20 el Congreso, 10 la Cámara de Senadores, 10 la Cámara de Diputados, y por último, otros 20 por parte de la Corte. ¿Qué significa esto? Esto significa un retroceso en la autonomía del organismo encargado de organizar las elecciones, ya que su integración va a estar estrechamente vinculada con los 3 poderes de la Unión, que van a estar representados por los o por el partido político predominante o que predomine en la integración de los mismos, en la integración de cada uno de estos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí saltan a la vista 2 cuestiones. En primer lugar, si van a ser propuestos 40 de estos candidatos por los 3 poderes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Ejecutivo Federal, entonces se muestra en la temporalidad inmediata que existe una clara tendencia hacia las orientaciones de un solo sector, que es Morena. Es decir, la integración de los 3 poderes en su mayoría van a ser del partido que está en este momento en el poder. Están constituidos por este partido. Esto quiere decir, los 3 representan a una sola corriente que va a desequilibrar la fuerza a favor de una sola orientación. De igual forma o asimismo, la elección de los consejeros del INEC mediante votaciones cada 6 años implicaría el modelo de experiencia que permite los procesos de sustitución escalonada, ya que cada 6 años van a llegar nuevos integrantes que necesariamente van a necesitar de capacitación y de recursos para capacitarse, mientras que la gente con experiencia va a empezar a salir, desperdiciándose así también todo este capital humano. Por otro lado, y aquí recordando lo que ha reflexionado Woldenberg, el doctor Woldenberg, los candidatos a consejeros y a magistrados, porque también los magistrados van a entrar a proceso de elección, deben de realizar campañas electorales en todo el país. Y en México no existen las herramientas técnicas para que actores fuera de los partidos políticos también realicen campañas. ¿Qué quiere decir? Que los únicos organismos dotados en todos los aspectos con la maquinaria necesaria para llevar a cabo campañas son los partidos políticos, lo que orillaría a los candidatos a entablar alianzas con estos partidos en aras de alcanzar el triunfo, lo que desembocaría en una pérdida de autonomía, además de una evidente partidización y alineamiento de los consejeros y los magistrados. Ahora bien, como todos sabemos, la forma de elegir a los consejeros hasta este momento ha sido a través de sus conocimientos, capacidades y especialidad. Y ahora con esta iniciativa, los distintos poderes y el tribunal presentan propuestas de candidatos con perfiles afines a quienes los están postulando, olvidando el filtraje de conocimientos y capacidades. Entonces, los nuevos consejeros ahora van a ser los más afines a y no los más capacitados en. Entonces, se va a convertir en un consejo general lleno de orientaciones y sesgos. La otra cuestión, la cuestión de los soples. En lo que respecta a la unificación de las autoridades electorales con los soples y los tribunales electorales locales, dejando solo al INE como único órgano administrativo electoral del país encargado de organizar los procesos electorales a nivel municipal, estatal y federal, se estaría generando con ello una concentración de atribuciones y centralización del órgano administrativo. Y lo mismo sucedería con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, aquí quisiera ir a otro punto muy concreto,
al punto de radio y televisión, que se propone reducir los tiempos de 48 a 30 minutos diarios, los tiempos oficiales del Estado. Esto iría desde el inicio de las campañas hasta la jornada electoral, y si esto se plasma, representaría un retroceso para el derecho de los partidos y las candidaturas independientes. En contraposición a esta medida, solo se favorecería a la industria empresarial de radio y televisión. Bueno, miren, yo estoy construyendo un artículo que tengo más información para compartirles. Voy a cerrar con las conclusiones. Perdón, voy a cerrar con las conclusiones que tengo ya. No sé si un minuto, gracias. Bueno, entonces tenemos una iniciativa de reforma electoral bastante amplia que está modificando varios puntos de la maquinaria político-electoral y que nos remite a pensar que a través de 45 años no habíamos eficientado este sistema y por ello es necesario ahora hacer estos cambios profundos. Yo creo que no es así, que a través de estos años habíamos poco a poco aceitado la maquinaria, que seguramente se requiere de análisis y estudios del sistema político electoral actual para seguirlo adecuando a las transformaciones nacionales, pero eso no quiere decir que gran parte de esta construcción que se pudo llevar a cabo ahora tenga que ser desdeñada. Con la iniciativa de reforma que estamos revisando, que además aquí quiero acotar, es una iniciativa del Ejecutivo Federal, mientras todas las anteriores habían salido de la oposición y se lanzaron de manera posterior a elecciones federales, esta busca echarse a andar de manera previa a una elección federal con cambio del Ejecutivo, que es la del año de 2024. Aquí hay una distinción muy grande entre una y otras. Bueno, esta iniciativa está olvidando de elementos principales que se requieren en una democracia, que es el pluralismo, la fortaleza del sistema de partidos, el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, generar condiciones de equidad en la competencia, mejorar la inclusión de grupos sociales excluidos, mejorar el acceso a los medios como la radio y la televisión y evitar la sobre- y subrepresentación. Estos son elementos clave para mantener un orden en el sistema político electoral y que esta nueva iniciativa parece no haber observado. Dejo esto para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Granados, por sujetarse al tiempo. Enseguida voy a dar la palabra al doctor Ricardo de la Peña. Él cuenta con un doctorado honoris causa por la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación. Perdón si te sorprendí, me pidieron un cambio en el orden. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidente del Consejo Directivo e integrante del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública desde 2020 y es además presidente ejecutivo de la empresa de estudios mediante encuesta ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Adelante. Gracias, perdón si me sorprendiste, pero no hay ningún problema. A ver, voy a tratar de no ser repetitivo con lo que ya se comentó. Y comentaba ahorita doña Erika si era necesaria esta reforma. Yo respondía categóricamente no era necesaria esta reforma. De entrada, porque las reformas tienen que partir de un consenso entre fuerzas políticas para realizarse y sobre su contenido. Y esta propuesta de reforma ni parte de un consenso entre fuerzas políticas para realizarse, ni parte de propuestas de contenido que respondan a la mayoría de actores políticos. Aquí no solamente cuenta el que se logren alcanzar las votaciones requeridas de mayoría calificada para la reforma constitucional, sino además cuenta el que la diversidad de fuerzas políticas que conforman el espectro partidario estén de acuerdo y gocen y la reforma goce de un respaldo. De lo contrario, el peligro de no alcanzar esos consensos es la pérdida de lealtad para con el sistema por parte de organizaciones políticas que estén concurriendo legalmente a los procesos. Pero eso no significa que no sea necesaria una reforma. Es necesaria otra reforma, la cual no fue la propuesta.
Vamos también a tocar diversos de los puntos, pero de manera muy rápida, tratando de no ser repetitivos. Desde luego es un despropósito, creo que doña Erika ya apuntaba varios puntos. La elección de autoridades mediante el voto universal y directo de los ciudadanos. No solo porque se abandonan los perfiles, se garantiza una elevada participación por parte del partido mayoritario, se pierde la experiencia ganada por escalonamiento, sino porque finalmente no es el método de selección de quienes van a poder coordinar los órganos superiores, tanto del administrativo electoral como del jurisdiccional electoral, el que sean electos mediante un sistema de votación. Habría que pensar muy bien qué justifica que sea mediante el voto directo ciudadano y no mediante procedimientos de selección por expertise o tal. Sobre la organización de la estructura organizativa de institutos electorales, creo yo que habría que revisar realmente qué tareas competen y cuáles dejan de ser competencia, de qué órganos para ver en qué forma habría que integrarse, no simplemente querer borrar de un plumazo instancias como pueden ser los OPLES, sino que en todo caso buscar qué mecanismos de integración de funciones pueden darse, qué funciones debieran retirarse de la organización electoral, y aquí me referiría particularmente a la cuestión ya mencionada por el doctor Castañeda en la inauguración, el hecho de que toda la parte de medios de comunicación bien pudiera pasar a una central de medios, o en su caso, ser materia de una reforma de medios de comunicación que está pendiente. Hay muchas tareas pendientes del sistema político mexicano que se están cargando al Instituto Nacional Electoral o organismos electorales en general. Se le carga este problema de la falta de diversidad y de lógicas de intercambio y de negociación con los medios de comunicación y diversificación de los mismos, se carga a un control cuasi autoritario por parte de la autoridad. Se carga un problema de falta de transparencia en los sistemas de fiscalización general en el país, estos recursos que van y vienen sin que haya control fiscal y que son fuera de la norma, se le cargan mediante mecanismos de fiscalización directo a la autoridad electoral que no puede suplir lo que debería ser una reforma fiscal de fondo por parte de la autoridad que correspondía en todo caso a autoridad hacendaria. Esto en torno a la organización, que repito, habría que discutirlo mucho. Un tercer punto que quería tocar, el financiamiento de partidos. Creo que sí, la bolsa de recursos que tienen partidos políticos puede ser muy elevada, de hecho son una parte significativa del gasto destinado a elecciones, pero no se trata de cortar de un día para otro el conjunto de recursos, sino en todo caso pactar un procedimiento que permita ajustar los mecanismos de financiamiento de partidos de manera tal que les permitan también adecuar sus propios espacios, sus propios compromisos a una lógica de reducción paulatina del gasto. Y esto tendría que ser necesariamente llevado de la mano con un control estricto del financiamiento de los partidos políticos, particularmente para evitar que a través de estructuras de crimen organizado o de estructuras ilegales se pueda estar financiando en paralelo a partidos y por eso se facilite el recorte para algunos y no para otros. Finalmente, sobre la participación ciudadana, que de hecho es cosa que he trabajado mucho, el planteamiento de cuántos diputados y cuántos senadores deben ser no se responde por el lado de cuántos me gustan, Natalia Higuerón. Debe responderse con base en lógicas que sustenten el cuántos requerimos como nación, dada la complejidad social, regional, partidaria, etcétera, que tenemos en el país. ¿Cuántos requerimos para lograr una plena representación de esta riqueza, este mosaico, esta pluralidad que es nuestro país desde varios cortes? No solo se trata de garantizar que haya representantes de minorías, lo cual tendría que hacerse en todo caso, sino también de garantizar que el volumen total de representantes que se elijan sea suficiente para dar cabida a la diversidad que se requiere. No tengo respuesta a cuántos tendrían que ser, pero esto es lo que tendría que guiarlo, no el melate que sea más poquitos o melate que sigan los mismos. Desde luego, diferenciar las cámaras es importante. Ahorita tenemos dos cámaras que en la práctica son dos cámaras con similar
estructura y de similar reparto, con reglas de formación muy parecidas que tienden a compensar ambas de manera similar los sobrepesos y subpesos, de forma tal que no hay una diferencia clara entre cámaras. Un sistema bicameral tiene por lógica una diferenciación clara no solo de la procedencia de los legisladores, sino del reparto de pesos que pueda darse al interior de ambos organismos para que haya una capacidad revisora. Por último, hay una trampa, desde luego, cuando uno ve la propuesta de reforma de participación ciudadana, uno descubre que llevar a un procedimiento de elección por vía plurinominal en cada entidad federativa tiene la gran ventaja de que realmente salva el equilibrio regional en la representación, evita que una entidad federativa no quede representada o quede subrepresentada respecto a otras, como ahorita en la práctica ocurre. Garantiza esta paridad, pero también garantiza un equilibrio bastante próximo entre votos y asientos para cada partido político. Pero obliga a los candidatos independientes a ir en listas integradas para el número de cargos que se elijan en cada entidad federativa. Y oculta un problema que es el de las coaliciones. Resultaría que mientras en la pista ejecutiva se permitiría que algunos partidos fueran coaligados, se les obligaría a contender a esos mismos partidos, entre ellos por la representación en la pista legislativa. Esto en la práctica inhibiría la formación de coaliciones y favorecería al partido mayor, más cuando nos están planteando opciones de reducción de las posibilidades de elección mediante mecanismos como puede ser la segunda vuelta, que es todo otro tema que habría que discutir. La otra reforma tendría que tomar en cuenta todos estos aspectos, ver si cabe que los medios sean controlados de otra manera, si la fiscalización debe ser controlada en otro espacio y no el espacio de las instituciones electorales. Con eso ver qué tipo de institución electoral requerimos, conservar lo que tenemos de virtuoso en la actual estructura, desde luego no pasar a la elección popular y por aclamación pública, sino mediante características de expertise y capacidades demostradas. Y por último, buscar mecanismos que en todo caso logren una adecuada representación conforme a todos los criterios que teníamos que tomar en consideración, no solamente mediante lógicas de Melati. Gracias. Muchas gracias, maestro de la Peña. Vamos a dar la palabra ahora a el doctor Francisco Reveles. Él es doctor en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Universidad de donde es profesor de tiempo completo también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, así como autor y coordinador de múltiples publicaciones y libros. Adelante. Bueno, paso inmediatamente a mis comentarios por cuestiones de tiempo. También voy a tratar de no repetir lo que ya plantearon mis compañeros y compañeras aquí en la mesa. Yo creo que podría analizarse este tema también señalando los problemas persistentes. A mí me parece que, por ejemplo, la partidización de las autoridades, que es lo que la iniciativa presume como punto de partida para proponer este cambio que ya se mencionó, pues es que las autoridades electorales, el INE y el tribunal, estaban copadas por los partidos políticos. Y entonces por eso se plantea ahora que será el voto popular el que definiría a los integrantes de las direcciones de estos órganos, ¿no? Sin embargo, solamente los partidos pueden mover el voto en este país, y todos, ¿no?, en democracias formales. Y creo que ese sería el gancho con el cual estarían atados los aspirantes a participar como consejeros electorales o como magistrados electorales. Tendrían que hacer acuerdos con los partidos políticos para poder ganar una elección como esta.
También los partidos políticos siguen siendo fuertes, a pesar de que se plantee que el financiamiento se reduciría a periodos de campaña. En realidad seguirían teniendo, creo yo, 4 fuentes de recursos. Esta, la oficial, que sería solamente para campañas. La segunda, que serían los recursos públicos, porque también la iniciativa propone que los gobernantes, que los funcionarios públicos hagan campaña desde su cargo. Esa es otra cosa que también habría que resaltar, ¿no? Y eso implica que pues van a poder usar sus oficinas, sus recursos, sus dietas, sus salarios, todo lo que puedan manejar como lo hacen tradicionalmente, ¿no? Desde hace mucho tiempo, para favorecer a su partido, a su candidata o candidato, etc. Y entonces es un dinerito que todavía van a seguir utilizando para eso. También para los simpatizantes, de parte de los simpatizantes van a recibir recursos y ello incluye empresarios, delincuencia organizada e incluso gobiernos extranjeros. Esto ya sucede en la actualidad, no veo cómo se va a contener en el futuro, dado que el poder, sobre todo de la delincuencia organizada, pues es cada vez mayor. Y también permanece el financiamiento a los partidos políticos en el ámbito local, que no es poco en realidad. ¿Sí? No hay avances en cuanto a democracia participativa, que sería otra de las suposiciones de las que parten los que elaboraron la iniciativa de reforma electoral de la 4T. Parecería que ese es el espíritu, pero hay nula referencia a la consulta popular, a consejos comunales, a formas de participación que todos conocemos y otras que se podrían plantear o reinventar a partir de experiencias que se dan en otros países y que superan con mucho la perspectiva tradicional que se está planteando en esta iniciativa, buscando simple y sencillamente que haya mayor competencia electoral entre los mismos partidos políticos, que de suyo no son transparentes, no son necesariamente democráticos en todos sus procesos y que seguirán con estas taras a partir de que pues, no se plantea nada de esto en la reforma que se propone. En realidad yo quisiera terminar con señalando, más bien como una lista, porque ya no queda mucho tiempo, de lo que no se plantea en la reforma y lo que deberíamos discutir. En primer lugar, si el presidencialismo sigue siendo un régimen válido o no. Sí, porque efectivamente la introducción de la representación proporcional pues cambia por lo menos al Congreso, al Poder Legislativo, de manera contundente, a pesar de la presencia de una fuerza política mayoritaria, probablemente hegemónica como sería Morena en la actualidad. Pero imaginemos que ese resultado no se da, que se da más plural, más diverso con los partidos que existen. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de todas maneras, el principio de representación proporcional estará y el de mayoría no en la integración del Congreso. Pero de todas maneras, el régimen político seguirá siendo presidencialista. O sea, seguiremos confiando en un líder indiscutido, poderoso, que lo resuelve todo, que lo puede manejar todo, ¿no? Y que hasta ahora ha sido hombre. No quisiera ver si una mujer va a tener todas estas características de liderazgo, como se piensa a menudo cuando se argumenta a favor del presidencialismo. Tampoco hay, ya los mencioné, una discusión sobre la democracia interna en los partidos políticos. Los sindicatos ya están forzados a ser democráticos en su interior. Es una reforma que impulsó este gobierno, pero los partidos políticos no. Sí. Tampoco hay transparencia y rendición de cuentas de parte de los partidos y de parte de los legisladores, que siguen teniendo el mismo ingreso que antes con los gobiernos neoliberales, ¿no? O sea, los legisladores siguen ganando o recibiendo ingresos por más o menos 14 veces el salario mínimo en México. Si agregamos todas sus prebendas, todos sus apoyos, todas las cosas que pueden recibir, eso se duplica, o sea, ganan 28 veces el salario mínimo
en este país, ¿no? Que solamente 1/3 de la población económicamente activa gana en este país. ¿Sí? Eso pues se mantiene. No hay cuotas, una discusión o una propuesta sobre cuotas de representación para pueblos indígenas, a pesar de que hay avances en otros países al respecto. No hay garantías para una participación igualitaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones, por lo menos en el Congreso o por lo menos en los partidos políticos. No hay formas alternativas de participación desde abajo para fomentar o para caminar hacia una democracia participativa, que uno es lo que esperaría de un gobierno de izquierda, como se supone es en la cuarta transformación. Entonces hay todos estos temas, aprovecho esta oportunidad para plantearlos, ¿no? Yo sé que en muchas cabezas no están presentes, ¿no? Y mucho menos en los legisladores en la actualidad, pero creo que son temas necesarios de discutir, algunos urgentes desde el punto de vista de la sociedad y no de los partidos políticos o no de este gobierno que está proponiendo la reforma electoral nueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y por último voy a dar el uso de la palabra a la doctora Marta Singer Sochet, que es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctora en Ciencia Política por la misma universidad y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Es miembro del SNI y forma parte del Comité Académico de la Cátedra Madero. Sus líneas de investigación son democracia, representación y participación política. Adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles que estén aquí todavía con nosotros. Ha sido una jornada larga, extenuante. Decirles que invitarles primero a que consulten la página de internet de la Cátedra Madero para que puedan tener acceso a los materiales audiovisuales que ahí se resguardan, y a los materiales a los materiales audiovisuales y a los materiales de diversa naturaleza que ahí se han ido recogiendo a lo largo de esta larga trayectoria ya, pues no tanto, 3 años, 2 años, pero sumamente intensa, de muchísimas actividades por semana, y entonces tienen un repertorio ahí enorme con el cual pueden complementar perfectamente lo que en este seminario se está llevando a cabo. Invitarles a que lo consulten, ese material. Invitarles a que, como dijo Erika, respecto a la revista Estudios Políticos que se edita en el Centro de Estudios Políticos de esta facultad, la consulten, vayan por ella. Ahí está, en el Centro de Estudios Políticos, pídanla y léanla o léanla en la página también de internet. Después de sus anuncios, y solo para hacer una pausa en esta concentración de ideas tan apretada, trataré de ser muy rápida y ir al grano. Aunque yo había pensado, y así lo voy a hacer, comenzar diciendo que pues ya hace muchos años, en 2010, salió publicado un texto que el doctor Castañeda, Fernando Castañeda y yo escribimos, que se llamaba Volver al punto de partida, el IFE en las elecciones presidenciales del 2006. Y ahí escribimos lo que les voy a leer. Decíamos, con frecuencia se introduce cierto grado de discrecionalidad con fuerte orientación política en las decisiones jurídicas y en particular en los casos en que se trata de asuntos con consecuencias políticas. Pero señalábamos, en México el uso y la práctica de la ley en el ámbito político parece tener un nivel de contingencia y discrecionalidad a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. Más o menos, que se ha dicho, se dice, se repite y se repite y se repite y seguimos dándole vuelta al mismo problema. Igualmente,
Advertíamos, y leo textual, en todos los sistemas democráticos hay élites que participan en la selección de las opciones políticas, pero los sistemas son lo suficientemente abiertos y diversificados para que siempre haya varias opciones que terminan contendiendo en un proceso que define al ganador al final de la elección. En México las cosas parecen diferentes, decíamos entonces. Todas las contiendas electorales de presidentes municipales, gobernadores, diputados y por supuesto presidentes de la República parecen conllevar procesos de ruptura. Aún al interior de los mismos partidos, las contiendas terminan en procesos de ruptura. Los sistemas adquieren un alto nivel de contingencia a tal extremo que el tiempo mismo queda trastocado. No hay un patrón de continuidad y ruptura. Después de cada elección, en particular las presidenciales, hay un proceso de refundación, un punto cero, un nuevo inicio. Un tema recurrente, al que hablábamos esos años, es el que nos trae hoy a esta discusión, a este seminario. Y ha sido justamente el de cuestionar si las reglas que regulan el proceso de selección de representantes políticos son o no las adecuadas, como si el problema de las paradojas del sistema político fueran un problema de calidad de leyes que regulan elecciones de representantes. De ahí que el marco legal y las reglas básicas de los procedimientos de organización de elecciones, campañas, medios para la resolución de disputas y mecanismos para la calificación de los resultados hayan sido objeto de numerosas modificaciones. Eso dijimos entonces y yo lo sigo afirmando. Lo puedo aplicar perfectamente bien al día de hoy. Hoy no estamos ante una excepción. Tampoco hay elementos para poder pensar que el marco que tenemos hoy, que ya es muy distinto que el que teníamos cuando escribimos esto, es incuestionable o intocable. Los avances son evidentes, enormes, hemos dado pasos gigantes, pero también lo son los problemas pendientes y los problemas que los nuevos retos que estos avances que han ocurrido se nos plantean. Hace unos días también el especialista Dieter Nolen, en otro evento que organizó el INE, decía que hay 4 grandes tendencias en el mundo para discutir los temas de los sistemas electorales a nivel mundial. 1, el avance en la autonomía de los órganos electorales. 2, cómo encarar la ampliación del sufragio e incluir a los excluidos. 3, los problemas que tienen que ver con la regulación y el control del financiamiento público. Y 4, la sofisticación del ámbito de lo contencioso o de la calificación electoral, en el sentido de conseguir instrumentos que despoliticen el tratamiento de estas situaciones de conflicto y que terminen por sancionar lo que muchas veces pues termina sin ser sancionado. Cuestiones que aplican también a nuestra realidad del día de hoy, del presente. Yo añadiría que todo ello se enmarca en el gran reto de hacer de los procedimientos y las instituciones electorales el vehículo adecuado para tener y garantizar la representación plena y el espacio de debate que las democracias requieren para funcionar como tales. Y me parece que ese es el centro del asunto. Y es el centro del asunto que escapa al debate que hoy en día se está dando sobre la reforma que nos merecemos en nuestro país. En México y en el mundo, el debilitamiento de las democracias que les llaman fatigadas, las democracias amenazadas, son motivo de enorme preocupación. Implican, por supuesto, el triunfo electoral de las derechas y extremas derechas neofascistas que hemos visto levantarse en estos años y en estos días. También el desencanto creciente e insatisfacción que muchas veces es el soporte inconsciente de esos muy lamentables triunfos que estamos viendo y que ponen en vilo a la humanidad toda.
Bueno, me parece entonces que no se está dando un debate serio y profundo sobre este tema de la debilidad de la representación que tenemos, ni se espera avanzar en su mejora. ¿Cuál es el debate que se está dando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿Quiénes son los invitados en ese nuevo diseño? Bueno, hay que recordar el origen de este debate, de nuestra reforma electoral en México. En 2019, el senador Martí Batres dio el banderazo de salida y anunció que había que ahorrar dinero y que por lo tanto había que eliminar la figura de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional. Eso dijo en 2019. Que con eso se iba a poder ahorrar mucho dinero. Luego vimos que, bueno, no me voy a meter a lo que antes había escrito, me voy a brincar muchas partes, pero luego, en febrero de 2021, el diputado de Morena, Óscar Eugenio Gutiérrez, ya llevó la iniciativa para eliminar los 200 diputaciones plurinominales al Congreso, pero el revuelo que levantó tal iniciativa obligó a guardarla en el cajón. ¿Por qué? Porque justo en la representación proporcional está la pluralidad o la puerta abierta a la pluralidad y a evitar que alguien gane todo, ¿no? Bueno, después se guardó en el cajón y hasta el 28 de abril del 2021, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció ahí ya su interés por una reforma electoral cuando en la mañanera dijo que iba a enviar la iniciativa al Congreso de esta reforma constitucional que fue explicada en esa ocasión por Horacio Duarte, quien señaló que, como ya han dicho, se buscaría reformar al INE, hacerlo más chico, cambiar la manera de elegirlo para resolver pues las polémicas que durante años y años ha habido sobre cómo se ha conformado en fin. A lo que voy para cerrar, porque me quedan 3 minutos solamente, es a señalar que, en mi opinión, difícilmente esta reforma electoral va a llevar a una decisión. ¿Por qué? Su principal impulsor, el presidente López Obrador, nos dijo en la mañanera dos cosas que son contradictorias con la ley que se está discutiendo en el Congreso hoy en día. La primera de ellas la dijo el 15 de junio de 2021 y dijo, textual, ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena. También, si no quieren los legisladores, como decía Juárez, nada por la fuerza. Es decir, si no había consenso, no habría reforma. Bueno, un poquito más adelante, más bien muy recientemente, no traigo la fecha, la perdí, pero en este año, hace apenas como un mes, dijo, ¿para qué tantos diputados? ¿Para qué tantos senadores? ¿Propondrían eliminar pluris? Le preguntaron y dijo, sí, claro, estoy proponiendo eso, la eliminación de los diputados plurinominales. Bueno, la ley que estamos refiriendo en esta mesa dice lo contrario. Dice, queremos solo plurinominales. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Lo dejo como una interrogante para que sigamos muy atentos la discusión y, bueno, para finalizar, diría yo que lejos de disminuir o desaparecer a los plurinominales, lo que se está presentando en la iniciativa es aumentarlos, aumentar de 200 a 300 los plurinominales y desaparecer, eso sí, a los de mayoría relativa, a los de mayoría, por último, para terminar rapidísimo,
¿Qué nos debe esta reforma? Se asegura el monopolio de los candidatos a los partidos. ¿Y a qué partidos? Pues a los partidos grandes. ¿Por qué? Porque los chicos van a quedar fuera con el reparto de los plurinominales. ¿Pero a qué partidos? Pues sobre eso la ley nos debe la posibilidad de que los mexicanos y las mexicanas y les mexicanes puedan hacer los partidos que quieran. Los partidos son muy difíciles de organizar. Impide la representación de segmentos tradicionalmente excluidos de la representación, ya lo dijo Francisco antes que yo, especialmente los pueblos indígenas que han luchado durante los últimos 30 años por una forma distinta de elección de sus representantes, que no es la de una persona, un voto. No caben los independientes, los sin partido. No cabe el derecho a ser votado. ¿Por qué? Porque solamente podrán ser candidatas, candidates, candidatos quienes los partidos recojan en sus listas. En fin, ahí lo dejo, terminamos. Muchas gracias y gracias por permanecer aquí. Muchas gracias, Marta. Entonces ahora abrimos el foro a preguntas y respuestas. Y bueno, si hay preguntas en las redes, supongo que me las harán llegar. Entonces creo que tomamos una ronda de preguntas y luego les pasamos a los expositores. A ver, acá tenemos una. Acá adelante. Hola, sí, buenas tardes. Agradecer a todas y a todos los panelistas antes que nada. La pregunta es para el doctor Fernando Barrientos. Se establece en nuestra Constitución en el artículo 40 que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Usted comentó que la reforma que propone el Ejecutivo Federal, específicamente el presidente de la República, viene a mermar nuestro federalismo. Pero no ya con la reforma del 2014, ya tuvimos eso. En el 2014 se le facultó al Instituto Nacional Electoral las tareas de asunción, de delegación y de atracción. De igual forma, en las entidades federativas el Instituto Nacional Electoral está obligado a fiscalizar los partidos políticos, tanto los ingresos como los egresos, y las tareas de la geografía electoral, las tareas de capacitación electoral también son exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por ofrecernos esta muy interesante charla a todas y a todos los ponentes. Ha sido muy estimulante escuchar sus argumentos. Yo quisiera preguntarles, no es una pregunta para alguien en específico, ¿qué hacer con esta opinión dominante que permea en diferentes sectores de la sociedad con respecto a el alto costo que implica el Instituto Nacional Electoral y diferentes organismos jurisdiccionales encargados de la materia electoral, ¿no? Porque digamos que hay una creciente demanda, ¿no? Y esto lo vimos en 2018, que se votó mayoritariamente por eliminar en buena medida los excesos de gasto, los lujos, y se apostó, en teoría, digamos, por una mayor austeridad y un ejercicio más responsable del gasto público. Bien sabemos que esta materia ha sido sujeto para muchas controversias entre el Poder Ejecutivo y actores protagónicos por parte del Instituto Nacional Electoral, al grado de que tanto el tema presupuestal ha tenido que ascender hasta la Suprema Corte de Justicia al nivel de generarse controversias constitucionales y por otro lado esta cuestión, ¿no? de cómo consejeros y gente de estos círculos del instituto pues se han amparado con respecto a la reducción de sus salarios y de toda una serie de prerrogativas que les proporciona el instituto. Entonces, ¿qué hacer con esta opinión
en torno a la disminución de los costos, no solamente al instituto, sino que a muchas de las instituciones y organismos constitucionales autónomos que el Estado tiene. Gracias. Gracias. Voy a tomar, a leerles alguna, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Las que vienen de acá de las redes, voy a escoger una. ¿Cuál sería, de acuerdo a la maestra Erika, a la doctora Erika, los riesgos de la elección popular de consejeros? Y yo tengo una más. ¿Cómo ven que va a ser, para el que la quiera tomar, la reacción de los partidos de oposición? Si la mayor parte de las modificaciones benefician al partido en el poder, entonces la reacción, ya sé que no es el tema central de la mesa, sino el contenido de la reforma y ver las implicaciones, si pueden hacer algún comentario con respecto a la qué le parece a la oposición. Bueno, lo dejamos aquí en una primera ronda. Bueno, a mí me falta la otra también, la del porcentaje de la representación. De eso ya no se habló, ¿verdad? Del 8% que se iba que estaba beneficiando a Morena, ¿no? De la sobrerepresentación. Eso quedó totalmente fuera del diagnóstico y del debate. Bueno, nada más hasta ahí, y no sé si alguien quiere tomar la palabra para responder, Fernando. Vamos a hacerlo en el mismo orden. No coincido, evidentemente, con la primera pregunta. Cuando pasó esa reforma, yo comentaba que solamente la defendían los mismos funcionarios, pues porque no los desaparecieron ni nada, pero es un híbrido. Ha funcionado más o menos bien, ¿no? Creo yo. Yo soy muy crítico porque en el sentido es que se creó pues el sueño weberiano, ¿no? Es una burocracia que nadie toca. ¿Ante quiénes responden los miembros de los órganos electorales locales? Ante el INE, y solamente ante unos pocos. Y es cierto que no solamente se terminó con la federalización, o con los órganos federales, sino que evidentemente ya incluso en los órganos electorales el grueso de los funcionarios depende del Servicio Nacional Electoral, ya no responden. Y se les dejó la tarea de fomentar la participación electoral, pero si uno ve los índices de participación en los estados, cada vez va a la baja. Solamente aumenta la participación cuando hay polarización, y eso no es una tarea de los institutos electorales, sino de la lógica política, ¿no? Es decir, creo yo que el gran problema que tienen esos institutos es que no están haciendo bien su tarea, y tampoco se les puede cuestionar porque no hay canales para cuestionarles. Por supuesto que si escuchamos a los funcionarios van a decir que es el mejor sistema. Ahora viene Congreso de la SOME y vamos a escuchar que han hecho maravillas. Y probablemente sí, porque gracias a esos órganos, ahora, por ejemplo, se les ha obligado a la paridad, a las diputaciones migrantes, a mejorar la representación indígena y demás. Es decir, tampoco habría que decir que está todo mal, pero creo yo que no es lo mejor por ahora. El problema con esta reforma es que acabaría más que acabar con ya terminaría de dar al traste a la federalización del sistema de la gestión electoral, afecta la independencia de que cada estado y cada municipio decida cuántos representantes van a tener, porque esta reforma dice que van a haber un mínimo y un máximo de diputados y diputadas locales, que va a haber un mínimo y un máximo de miembros de los cabildos. Cierto que siempre nos cuestionamos cómo va a ser a nivel nacional, pues parece muy interesante, pero en realidad el poder no está en el nivel nacional, el poder está en el nivel local. Y esa reforma favorecería a los partidos mayoritarios o a los que tienen tendencias hegemónicas como el de ahora, precisamente a mantener mayor poder. Ya lo decía el profesor Rebel, está bien, puede ser que las cosas cambien, ¿no? Pues que en lugar de que gane Morena, gane el PRI y empiece a ganar más espacios, ¿no?
Pero creo yo que el gran problema de esto es que no hay un diagnóstico, es decir, evidentemente me parece más una suerte de ocurrencia y un cálculo político muy perverso. ¿Cuál es la cosa que creo yo que no está ahí y que ya se habló? Ninguna de las reformas está orientada a favorecer la calidad de la representación y aumentar, digamos, la incidencia ciudadana sobre la representación. Todo termina siendo una cuestión de los partidos. Es decir, ya lo decía también Erika, ¿no? Es difícil hacer un partido. Si vemos las candidaturas independientes, prácticamente solamente ahora hay un diputado o 2 diputados locales independientes, prácticamente desaparecieron. Y se vendió como el non plus ultra, ¿no? Que iba a ser, no es cierto. Existe la paridad y otros, está bien, pero ¿quiénes deciden quiénes van a ir? Pues las cúpulas partidistas. O sea, no es que sean las mujeres o los hombres que van y dicen yo quiero esta persona como ciudadanos, no, es el partido el que dice quién entra y quién no entra. Es decir, hay muchos problemas ahí. Y esta reforma creo yo que lo que hace es favorecer o fortalecer el dominio de las cúpulas partidistas sobre la gestión electoral y sobre la distribución de las candidaturas y la representación. Cierro rápidamente con la pregunta que decía el compañero. Creo que el gran problema es que una democracia no puede valorarse por el coste, ¿no? O sea, es como decir cuánto cuesta la vida, ¿no? No podemos hacerlo así. Y una cosa muy importante, ya lo hablarán probablemente quienes conozcan más esto, el gran problema del costo de las elecciones en México no es la gestión electoral, aunque tengan mucha burocracia, son los partidos electorales, son los partidos. Es decir, el porcentaje del presupuesto que se lleva el INE, los órganos electorales, los tribunales y demás, y toda esa burocracia, es ínfimo. No se ahorraría nada. O sea, es más caro eliminarlos que mantenerlos, digamos, así hablando en costos de democracia. Y la otra cosa que tenía que ver con la última pregunta, y los partidos de oposición. Pues yo creo que el problema de los partidos de oposición es que hay una teoría que dice que la oposición nace precisamente con la intención de cambiar las reglas, ¿no? O cambiar a los regímenes. Eso sería la oposición antisistémica. Cuando la oposición se convierte en oposición sistémica, se tiene que convertir en partido, y como partido tiene que aceptar las reglas y modificar las reglas con las que juegan. Entonces entra en una especie como de caja, de jaula de hierro. El régimen, perdón, las reglas institucionales les afectan y les benefician al mismo tiempo, ¿no? Y la oposición muy pocas veces tiene posibilidades de modificar estas reglas de una forma en la cual realmente sean radicales, por así decirlo. Entonces, yo creo que la oposición tiene muy poco margen ahora de tratar de incorporar estas, y va a tener a lo mucho la posibilidad de decir, bueno, vamos a aceptar aquellas reglas que nos afecten menos, e incluso hacer un cálculo racional para ver si estas reglas que actualmente están pensadas para beneficiar al partido en el poder, pues también puedan beneficiarse ellos. Simplemente recordemos las iniciativas de reforma que presentó el PAN, que presentó el PRI después cuando eran partido en el poder. Eran de la misma naturaleza. La gran diferencia es que ahora estos van mucho más radicales, ¿no? Habría mucho que decir, pero creo yo que con eso me quedo. Gracias. A ver, voy a tratar de ser breve, tocaría 3 puntos. Primero, la última pregunta sobre la sobrerepresentación. En la propuesta que se presentó implica la adopción de mecanismos que suponen una simplificación del marco normativo. Se quitarían umbrales hacia abajo para poder tener acceso a representantes, se quitarían mecanismos del 8% tal de sobrerepresentación máximo tal, y topes también. Si un partido podría ganar el 100% en un momento determinado sin impedimento, dado que la fórmula sería completamente distinta. Ahora, es muy poco viable que esta fórmula vaya a pasar. La sobrerepresentación ahorita de alguna manera fue compensada por la Autoridad Administrativa Electoral, el INE, a través del acuerdo por el cual se reguló el hecho de que no hubiera una sobrerepresentación por coalición y no solamente por partido político. Hay una propuesta interesante que es lo que algunos llaman la cláusula Murayama, vecino Murayama, que es que se adjudique el triunfo por vía de mayoría relativa al partido que haya obtenido más votos, no al partido que se define en un convenio entre cúpulas partidarias.
Esto solucionaría muchos problemas y desde luego sería acorde con el principio de que se otorgara la representación al partido que obtuviera más votos, al margen de que vaya coaligado o no. Pero en todo caso son procesos que no van a estar ahorita sobre la mesa, porque lo que estaría en la mesa es una propuesta de reforma que difícilmente va a pasar, al menos en los términos actuales. Lo segundo, sobre los costos de elecciones en México. Creo que lo que dice Fernando es totalmente cierto. La mayor parte del costo se debe a la gestión para partidos políticos y no a la gestión de la autoridad electoral, pero además muchos costos derivan de la construcción de métodos y procedimientos para dotar de garantías a los participantes del cumplimiento y limpieza de los procesos electorales. Nuestra credencial de elector cuenta con una cantidad impresionante de candados que garantizan que sea prácticamente inviolable. Nuestro padrón electoral va con fotografía, es también muy caro. Las boletas electorales se imprimen con papel legal y bajo muchas técnicas. Cada paso que se vea podría ser más barato si, solo si los partidos aceptaran que un relajamiento del costo significara un mantenimiento de la certidumbre para ellos de que se respetará la norma. Hay algunas puertas que se pueden buscar. La experiencia reciente en Brasil del éxito con la urna electrónica nos habla de que finalmente avanzar hacia este tipo de estrategias pudiera ser una vía. No necesariamente es cierto que nos reduzca significativamente los costos. El voto electrónico presencial no tendría un impacto tan significativo en la reducción de costos. Sí dejaríamos de imprimir boletas, pero tendríamos que comprar máquinas, es decir, no es tan claro realmente, y habría que hacer cuentas específicas de qué nos cuesta más, qué nos cuesta menos, por capacitar personal para el manejo de máquinas, para poder atender requerimientos ciudadanos en la casilla con una urna electrónica y tal. Es más complejo que simplemente el procedimiento ahora en papel y lápiz. Entonces habría que pensarlo, pero habría que estudiarlo. Ahora, no se dio la oportunidad, y yo cuando hablaba de que hay una reforma pendiente, que sí, hace falta una reforma, pero hay una reforma pendiente, los legisladores han tenido la gracia de sí poner con claridad cuál es el monto que le corresponderá a los partidos de financiamiento. Hay una fórmula que estrictamente debe usarse para calcular cuál es el financiamiento de los partidos. Pero el otro componente del gasto electoral, la bolsa que corresponde a la autoridad electoral y que administra la autoridad electoral para la credencial, para el monitoreo de medios, para la fiscalización, para la realización de campañas, la organización de las elecciones, etcétera, no está fijado y es al contentillo de lo que el Congreso en su momento determine, la Cámara de Diputados en su momento determine, y como ya vimos, aún a contrapelo de lo que resuelva la Corte, aunque la Corte les diga que tienen que aumentar el presupuesto y respetar un monto, la Cámara de Diputados puede pasárselo por el arco del triunfo y darle lo que le da la gana a la autoridad electoral. Creo que habría que pensar también en fijar los montos de recursos necesarios para realizar actividades, tener una lista clara y concreta de qué actividades tiene que realizar la autoridad electoral y asignarle montos también conforme a una bolsa de salarios mínimos, de montos por ciudadanos, de montos conforme al volumen total de presupuesto. En fin, habría que pensar qué fórmula, pero una fórmula, un algoritmo, por el cual no fue un asunto de discusión política, sino ha habido un proceso técnico de definición de cuánto nos debe costar, y simplemente se entregue la bolsa y no está el contentillo de políticos que en su momento pueden responder a uno u otro interés. Lo último que quiero comentar, la oposición puede acompañar una posible reforma, ojalá no lo haga en los términos que de alguna manera vimos en días recientes en cuestión de la reforma al quinto constitucional para la cuestión de mantenimiento del ejército en las calles. Ojalá sea mediante procesos de convencimiento, de entendimiento y de acuerdo real, que de alguna manera valide un consenso entre las fuerzas políticas, que a su vez dote de legitimidad al proceso y genere lealtad hacia el sistema por parte de los actores políticos. De lo contrario, estamos poniendo en riesgo hacia un régimen autoritario por un lado, pero también hacia una ruptura con
con la legalidad o al menos una falta de respeto hacia la legitimidad de los procesos por parte de quienes oponen, a quienes detenten este criterio autoritario. Ojalá se logre. ¿Cuáles son los puntos mínimos? Hay cosas prácticamente intransitables. Cortar ahorita la mitad de la bolsa de partidos políticos de dinero va a ser intransitable. Elegir por vía de voto directo a los representantes del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral es intransitable. Pero habrá otros puntos que puedan en todo caso matizarse, revisarse, verse y eventualmente acordarse. Es decir, ¿qué tal una disminución de financiamiento a partidos políticos a lo largo de un periodo de 10 años, calendarizado, con reglas claras que todo el mundo respete? ¿Qué tal caminar hacia otro mecanismo para la aplicación de recursos de otros políticos? ¿Qué tal una revisión más a fondo de cuál es la competencia real de autoridades electorales y cómo deben repartírselo, etcétera? Es decir, habrá puntos que puedan afinarse y puedan ser transitables. Ojalá que se llegue a la concertación, sea una concertación mediante el entendimiento y la argumentación y no una concertación mediante otro tipo de herramientas que no son propiamente intercambio político. Gracias. Sí, una pregunta que es muy interesante, algo ya se abordó acá en la mesa sobre la respuesta. La pregunta era, ¿cuál sería el peligro de la elección popular de consejeros, de los consejeros? Bueno, esto tiene varios elementos que realmente sí se podría ver como un peligro, si se le puede llamar así. Todo radica desde el inicio, quién propone o quién va a proponer a los candidatos que van a salir a la elección popular. Lo va a proponer, van a ser propuestos por el presidente, van a ser propuestos por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados y por la Corte. Van a ser propuestos 20 y bueno, en total son 60. Entonces, el asunto aquí radica de que si son propuestos por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y el presidente, ¿qué ideología tienen estos, la mayoría del Congreso en este partido de Morena? O sea, la ideología que tienen es Morena. Algo comentaba también el doctor Reveles, la cuestión de la partidización. Bueno, el asunto es sobre la ideología, que si estos actores que salen a ser elegidos de manera popular y están propuestos por estas 3 órdenes de gobierno, entonces también son afines a esta ideología. No son los más capaces, sino los más afines. ¿Cómo se eligen en este momento a los representantes, a los consejeros electorales? Pues eligen a los más capaces, son autopropuestas que por elementos de especialización. Ellos se proponen, son evaluados por el Congreso, decide el Congreso si son capaces o no, y entonces están ahí, esos consejeros. Aquí, en ese punto también, otro peligro que podría ser es la partidización, el asunto de que tienen que salir estas propuestas para elegirse, tienen que salir a hacer campaña electoral. ¿Quiénes son los únicos elementos o los únicos actores que pueden hacer campaña electoral? Pues son los propios partidos. No hay más, no hay otros actores que lo puedan hacer. Entonces ellos se tienen que acercar a los partidos, tienen que necesariamente negociar con los partidos, por eso se habla de la partidización. Y bueno, ¿qué otro elemento podría ser? El elemento de la experiencia. Bueno, cuando llegan cuando ya son elegidos o que podrían ser elegidos estos actores, también aquí no tienen experiencia, tendrían que ser capacitados para obtener experiencia. ¿Y quiénes son los que están saliendo? ¿Quiénes son los consejeros que van de salida? Los que ya obtuvieron experiencia, y también este capital humano se va desechando, va saliendo a las calles. Entonces son una serie de peligros los que sí puede ser la cuestión del asunto
de la elección popular de los consejeros. Por un lado, la ideología, por otro lado, la partidización y por último, la cuestión de la experiencia. Eso es lo que yo podría ver y también el doctor Barrientos algo comentó sobre ese asunto. Sí, bueno, nada más sobre esto, sobre cada una de de los componentes de la reforma electoral del presidente, creo que hay propuestas alternativas, ¿no? Que se conocen de parte de los especialistas, que han propuesto otros partidos en este momento, en esta legislatura, en muchas atrás, porque tenemos una experiencia larga de reformismo electoral, ¿no? Entonces, pero esta iniciativa en particular no se remite estrictamente al sistema electoral, sino que tiene consecuencias grandes en el régimen político y en el sistema político, ¿no? Uno no se puede poner muy jurista, ¿no? Y plantear el diseño, la ingeniería constitucional es esta la adecuada, etcétera, porque de fondo también hay intereses muy claros de parte del gobierno para, por ejemplo, eliminar el Consejo General del INE actual y también del tribunal, ¿no? El órgano máximo del tribunal. Y creo que eso pues no tenemos que obviarlo, ¿no? Porque es una discusión política y hay que señalarlo así. Entonces, quizá los partidos de oposición van a aceptar eso finalmente. Y el procedimiento para la elección de los consejeros quizás no sea el voto popular, pero hay otras fórmulas intermedias que se podrían utilizar y que se han planteado desde hace tiempo. También respecto de lo del gasto, efectivamente creo que como lo planteó Ricardo, yo lo traduciría de manera más simple. El costo de la democracia en México es el costo de la desconfianza. Sí, mucho del dinero que está allí en la organización de las elecciones se debe a la desconfianza. Entonces fueron poniendo candados y candados y candados y candados y todo eso costaba dinero, ¿no? Y a partir de ello pues, fue creciendo la bolsa, ¿no? Tan solo por el tema de la credencial que también mencionó Ricardo, ¿no? No me acuerdo si el presidente o alguien de la 4T ya dijo, ¿por qué no el padrón que se pase a la Secretaría de Gobernación, como antes, ¿no? Sí, si tuviéramos confianza en la Secretaría de Gobernación, no habría problema, ¿verdad? Pero resulta que el secretario de Gobernación actual quiere ser candidato presidencial y tiene el permiso del presidente para hacer campaña con dinero del erario, con recursos públicos o con lo que encuentre. Entonces, ¿cómo podemos darle el padrón electoral a uno de los posibles candidatos en la elección próxima? No se puede, ¿no? Entonces, pero quizás sí en otros procesos, en otras partes de la organización electoral se podrían reducir. De hecho, ya se hizo como resultado de la política de austeridad del presidente, ¿no? Ya lo hicieron, ¿no? Hay cosas que no, pero naturalmente que ahí están, ¿no? Entonces, me parece a mí que es importante tener presente también que si la desconfianza se mantiene de parte de los actores involucrados más directamente, pero entre la ciudadanía también, pues, costará mucho la democracia que tenemos en la actualidad. Gracias.